Ahí en Romanos, capítulo 4, vamos a empezar el capítulo 4. Y seguimos estudiándolo. De hecho, hoy nos vamos a dar cuenta que va a haber varias palabras que no las vamos a seguir de largo porque ya las sabemos, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a como a entender un poco los conceptos de lo que nos va a hablar el día de hoy. Para recordar un poquito, ¿se acuerdan ustedes que hablamos la semana pasada? ¿Algún tema, algún concepto? Y de ahí yo creo que ya se van a ir acordando más. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué versículo les dije que era como el medular del capítulo 3? Más bien el 28, que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así todo lo que platicó Pablo, todo lo que dijo, ahí está, resumido. Ajá. Pero Pablo da suficientes bases y sigue dando suficientes bases para todo aquel que se le quiera oponer, porque vamos a encontrar muchas doctrinas que van a decir lo contrario, o que aparentemente no dicen lo contrario, pero sí practican lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a buscar la forma de querer agradar a Dios bajo sus propios medios. Porque no nos cabe en la cabeza que solamente a través de Cristo podamos ser salvos. Eso solamente lo puede entender un corazón nacido de nuevo. Pero no lo puede entender una persona que no ha nacido de nuevo porque parece, ay, ¿cómo crees? Y tú les predicas acerca de Cristo y que pongan su fe y que tú eres salvo y te dicen, ay, ¿a poco sí muy buena? No, pues yo no soy buena. O sea, yo soy salva por fe, no por buena. Y entonces, y te dicen, ay, ¿y a poco así sin hacer nada? No, sí, sin hacer nada, ¿no? O sea, lo único que hice fue poner mi fe en el Señor Jesucristo, que eso es lo que, en eso se basa todo el evangelio de la salvación, el evangelio de Cristo, es eso. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Ajá, entonces, pero obviamente, ¿quién es el que sopesa la fe? Tú no la sopesas, es Dios mismo. Entonces Dios mismo sabe cuando tu fe es auténtica o cuando vives en una fe fingida, ¿no? Y por eso Pablo decía, bueno, en una fe no fingida, ¿verdad? Porque sí se puede fingir una fe, sí se puede, sí se puede. Todo se puede fingir, todo, acuérdense. Acuérdense que hay algo que no se puede fingir, ¿se acuerdan que yo les dije? Eso fue algo que Dios habló a mi corazón, a mi vida, así directamente. Cuando le dije, Señor, ¿pero por qué está pasando todo esto? Y Él me contestó, hay algo que no me pueden imitar, hay algo que no se puede fingir. Puedes fingir ser cristiano, puedes fingir tener fe, puedes fingir tener amor, pero hay algo que no se puede fingir. ¿Qué sería? Santidad. La santidad no la puedes fingir. Porque eres santo o no eres santo. Y como en tu vida privada, tú también date cuenta. Si tú no eres santo, tú haces un montón de cosas incorrectas delante de Dios. Porque eso, pues no puedes resistir a la santidad de Dios. Pero alguien que ha nacido de nuevo puede ser un depósito de la santidad de Dios y vivir transformado. Hoy lo vamos a ver varias veces, ¿no? Entonces, bueno, eso es como para darnos una idea de lo que hemos estado hablando. Y ya llegamos al ejemplo de Abraham, como dice ahí el capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Y vamos a leer nada más de los versículos 1 al 8. Dice así, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que halló Abraham según su propia carne? Eso es lo que está diciendo. Bueno, vamos a analizar esta palabra de halló, porque la palabra carne ya la vimos, ¿sí se acuerdan? La palabra carne, ¿a qué se refiere? La palabra carne se refiere a lo humano o a lo físico. ¿Qué halló Abraham según humanamente hablando o físicamente hablando? ¿Qué fue lo que halló Abraham? Bueno, vamos a ver la palabra halló. Halló, ahora no lo busqué en el diccionario Strong, lo busqué en otro diccionario, en el Teller. Dice que es toparse con o encontrarse con después de buscar o por casualidad. Ajá. O sea, iba caminando y sin querer se encontró tal. O yo iba buscando tal y me la encontré, ¿no? Entonces,
¿Qué fue lo que encontró Abraham, ya sea buscándolo o por casualidad? ¿Qué encontró según la carne? Eso es lo que está diciendo la pregunta. ¿Con qué se topó Abraham según la carne? Y acuérdense que en el versículo anterior, por ejemplo, déjenme ver. En el versículo 30 del 3, porque Dios es uno y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y entonces ya Dios está diciendo, ya Pablo nos está diciendo que ya la circuncisión no tiene nada que ver. Entonces, cuando se refiere a qué fue lo que halló Abraham según la carne, ¿a qué se está refiriendo? A lo que es físico, pero ¿qué físico? ¿A qué físico se está refiriendo? A la circuncisión. A la circuncisión. Ajá, ¿qué fue lo que lo que Abraham halló con la circuncisión? ¿Qué fue lo que encontró? Justificación. No. Compromiso con Dios, pues, porque Dios se lo presentó y no lo conocía. No. Por eso, Obediencia. Y realmente déjenme ubico mis ideas. La circuncisión solamente la hizo Abraham por obediencia y era la señal del pacto. Ahora, el pacto es entre Dios y Abraham, sí, ¿no? Pero ¿era por partes iguales? No. ¿El pacto o cómo era el pacto? Dios le presentó todas las cosas a Abraham y le dio instrucciones y Abraham tenía que obedecer. ¿Y quién llevaba la mayor parte? Dios, definitivamente, porque en un pacto humano es por partes iguales, ¿no? Tú me das esto, yo te doy esto y estamos, o sea, es algo justo, es algo equitativo y lo hacemos y lo cumplimos justamente ambos, pero eso es imposible con Dios. Entonces, Abraham no halló o no se topó con la justificación, no se topó con eso, realmente lo que él hizo físicamente fue obedecer, pero recordemos que la obediencia es un resultado ¿de qué? De la fe. De la fe, ya habíamos dicho eso, ¿no? Si tú tienes fe, como resultado vas a obedecer. Si tú eres una desobediente, tu problema no es que no sepas obedecer. Tu problema es que originalmente tú ni siquiera crees. Y por eso, como no crees, eres una desobediente. Pero el problema no está en la desobediencia, ese es el resultado. El problema está en la incredulidad, que tú no crees en las promesas de Dios, tú no crees en la fidelidad de Dios en tu vida, tú no crees que los proyectos de Dios o los planes de Dios funcionen para ti. Entonces tú tienes algo diferente, algo distinto. Como por ejemplo cuando Abraham también cayó en un pecado de desobediencia, ¿sí se acuerdan? Cuando Abraham, primeramente cuando llega a Egipto también, él miente y se deja llevar por su carne, porque él tiene miedo de que lo vayan a matar. ¿Pero por qué lo iban a matar? Por la esposa. Si Dios estaba con él, ¿por qué lo iban a matar si tenía que tener hijos? Y todavía no los tenía. ¿Por qué lo iban a matar si la palabra de Dios ya le había dicho, yo haré de ti una gran nación? Y todavía no lo era. Sí. No lo iban a matar antes de que Dios cumpliera su propósito en él. Pero ahí fue una obra de la carne. Sí. Algo que él se dejó llevar. ¿Qué le faltó? Fe. Fe. Ahí le faltó fe, ¿no? Entonces, obviamente, sí es el padre de la fe, pero sabemos que no es el hombre perfecto. Es el padre de la fe porque creyó a Dios en lo que Dios le prometió, pero bueno, como todo, tenía que ser perfeccionado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más les dije? Encontrarse mediante la investigación o adquirir o conseguir o obtener. ¿Qué fue lo que consiguió Abraham, pero en la carne? ¿Qué fue lo que consiguió? Bueno, nos lo dice también. Bueno, vamos a las otras versiones primero, ¿no? La Nueva Traducción Viviente nos dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Y la Reina Valera contemporánea lo dice un poquito más fácil. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Así más fácil, ¿no? Y bueno, dice entonces el 4, el 2, pues va a empezar a responder esa pregunta con la que inició. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces ya sabemos la palabra justificado. ¿Qué significa? Las tienen que tener así bien rápido, porque son palabras que usa mucho Romanos. ¿Pero qué significa? Que no se sepan el original. Pero ser inocente, pero aparte, declarado inocente, ¿no? Entonces, cuando alguien es justificado, yo te declaro inocente. No significa que lo seas, pero eres declarado inocente, ¿no?
Entonces, Como un juicio, ¿no? ¿Qué hace? ajá, ya es una sentencia, pero tu sentencia es que eres inocente, porque has sido justificado. Y luego dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y también ya vimos la palabra gloriarse. ¿Qué significa la palabra gloriarse? Jactarse, tiene de qué presumir, tiene de qué envanecerse, si es que Abraham fuera justificado por las obras. Ahorita vamos a ver cómo, pero para nada tuvo, o sea, aunque Abraham sí hizo obras, esas no le contaron nunca para ser salvo o justificado, porque no, en otras palabras, cuando alguien es justificado es porque es salvo. Entonces, nada de lo que él hizo, aunque sí hizo, le contó para salvación. Ahorita vamos a ver por qué. Exactamente, solo su fe, ¿no? Entonces, dice, pero porque si Abraham fue justificado por las obras, no tiene de qué. Tendría de qué presumir. Tiene de qué presumir, tiene de qué envanecerse, tiene de qué jactarse. Pero fíjense, me llama la atención, pero no para con Dios. Porque ¿quién podría ser mejor que Dios? Entonces aquí decía, si Abraham supongamos que estuviera aquí y nos viera a todas nosotras y nos dijera, ay, mujeres de poca fe. Pero si yo, vean, a mí Dios me salvó y me llamó porque yo tenía fe, porque yo me circuncidé, porque yo dejé mi nación, me llamó el Padre de la fe porque yo era su amigo y ya empieza las obras de la carne, ¿no? Entonces, se podría gloriar, pero nunca delante de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre nosotras podemos caer en el pecado de sentirnos mejor que la otra, de decir, bueno, yo siento que a lo mejor Gris me gana, pero Emily no tanto, así, ¿no? Que digamos así en esa situación. En fe, no, pues es que con Gris no compito, pero con Emily sí, ¿no? Y entonces, tendríamos esa actitud carnal, ¿no? De estar viendo o vanagloriándonos entre nosotras. Pero ¿quién podría tener cara para poder decirle a Dios, yo soy mejor que tú? O yo sí me gané tu favor. Por eso es que aquí Pablo dice, bueno, si Abraham hubiera sido salvo por las obras, tendría como presumir delante de nosotros, pero nunca delante de Dios. Porque ¿quién es santo como Dios? ¿Quién es perfecto como Él? Entonces, delante de Él, nadie puede gloriarse. Entonces, vamos a verlo en otras versiones. No hay palabra aquí para buscar. En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Entonces, por lo que él hizo, no fue justificado. Ajá. Y sí hizo, porque él fue llamado de Ur de los Caldeos y él dejó Ur de los Caldeos. Y sí hizo, pero no fue por eso. De hecho, ahí no fue justificado. Ahorita vamos a ver. Y luego Nueva Biblia Vida dice, si Dios lo hubiera hecho justo por las buenas obras que realizó, tendría motivos para sentirse orgulloso, aunque no ante Dios. Y la traducción lenguaje actual, si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Lo que les digo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Miren, ahorita vamos a analizar una cita en Génesis 15, pero esa todavía no. Pero vean ustedes en su Biblia, en Génesis 12, que es donde aparece por primera vez Abraham, y ustedes se van a dar cuenta del orden, ¿no? Del orden, de cómo se dieron las cosas. Génesis 12 tenemos que dice ahí en título, Dios llama a Abraham, ¿no? Y entonces Abraham deja todo, cuando es llamado, deja todo y sigue al llamado de Dios. Pero ahí no había sido justificado, solo fue llamado. Acuérdate que la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Muchos comienzan, muchos escuchan, pero no todos son salvos. ¿Por qué? Porque no todos tienen fe, ¿no? Entonces, bueno, aquí Dios va preparando el corazón de Abraham. Luego tenemos el error de Abraham en Egipto, ¿no? Y luego tenemos la separación de Lot, y luego igual a esto cuando viene el que se llevan preso a Lot, y Abraham sale al rescate. Y fíjense, algo que aparece justo antes del capítulo 15, Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Ya lo estudiamos también en Hebreos. Que no tiene genealogía. Sin principio, sin fin. Príncipe de paz, o rey de paz, ¿no? Rey de Salem. Entonces, ¿quién es Melquisedec?
El Señor Jesús. Es una, ¿cómo dijo? Cristofanía. Ajá, es una cristofanía. ¿Por qué cristofanía? Porque es como una aparición, ¿no? De Cristo. Okay. Entonces, Melquisedec sabemos que es Cristo. Y ahí es donde Cristo se presenta en la vida de Abraham. Okay. E inmediatamente en el versículo 15, en el capítulo 15 es donde viene Jehová Dios y le promete un hijo. Y entonces ahí me voy a quedar. Las dejo en suspenso. Pero vean, o sea, Dios lo llama, luego se presenta Cristo, para que veamos cómo va pasando también en nuestras vidas, porque si eso no pasa en tu vida, pues por eso no eres salvo, ¿no? Entonces, bueno, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ajá. Eso es lo que dice la Escritura. Pablo no se lo está inventando. Eso es lo que dice. Él solamente, como lo hizo en capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Él solamente tomó lo que decía el Antiguo Testamento y lo reafirmó. Ahorita está haciendo exactamente lo mismo. Él no dice que Abraham fue justificado por fe porque a él se le ocurrió, sino porque así lo dice la Escritura. Entonces, ¿dónde dice la Escritura que Abraham fue contado por justicia? Y es aquí donde vamos a ir. Me voy a brincar todas estas. ¿No? Génesis 15, del 1 al 7 vamos a leer. Ajá. Dice así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, aquí está. Él tuvo un encuentro con Jesucristo y luego entonces, ¿qué viene en él? ¿Cuál es la respuesta de él? La fe. La fe, la fe. Pero bueno, Dios llama, Dios se presenta y uno ¿cómo responde? Con fe, ¿no? Entonces, en la carne, Abraham no encontró nada. O sea, en la carne sí había marcas en su cuerpo, ¿no? Por la circuncisión, pero Abraham no encontró nada. Lo que encontró fue cuando él tuvo fe. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. ¿A dónde fue donde él tiene ese encuentro y esa salvación? En el capítulo 15, ¿no? Y síganle avanzando. 16 sigue Agar e Ismael. ¿Y qué dice el 17? La circuncisión, señal del pacto. Entonces, ¿cuándo fue salvo él? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Ajá. Fue antes de la circuncisión. Entonces la circuncisión ya es una señal, es un pacto, es una obediencia. Todo esto va a suceder en la vida de un cristiano después, nunca antes. Pero a veces queremos, como cuando te dicen, pacta con Dios, la gente ni cree, la gente ni los conoce. Por eso no entienden ni lo que es un pacto. Y por eso quieren venir a hacer pactos con Dios gente incrédula. ¿Tú crees que Dios va a aceptar un pacto con alguien incrédulo? Obvio no. No. O sea, Dios qué beneficio, como decíamos, Dios qué gana de los pactos. Nada. ¿Qué ventaja le puede decir? Mira, Dios te conviene. Pacta conmigo porque te conviene. ¿Cómo le podríamos decir eso a Dios? De ninguna manera. En todas formas, la obediencia solamente me beneficia solamente a mí. A Dios no le... Si tú obedeces, qué bueno. Y si no obedeces, pues también. Porque a Dios no le pasa nada. Si sabes que Dios es inmutable y Dios no va a cambiar ni una pizca por causa de tu obediencia o por causa de tu desobediencia. Entonces, ¿qué pacto podríamos hacer con Dios que a Él le convenga? Ninguno, ¿no? O sea, el que pasa es ese. Exactamente. Entonces, cuando Abraham es justificado y es salvo, lo hace antes de que incluso fuera ya, de hecho incluso Abraham ni siquiera le da la ley. O sea, Abraham es salvo
tiene la señal del pacto, es una marca de que había un pacto, pero de parte de Dios, porque Él es el que pone la marca. Y entonces, y de ahí nunca le da la ley. Y pasan muchos años y no les da la ley. Pero él obedeció, entonces. Pero ahí, ¿por qué? ¿Se acuerdan de qué hablamos de los capítulos 1 y 2? De la ley, ¿dónde estaba? En su corazón. Entonces, ¿se acuerdan aquellos pueblos lejanos que dice Pablo, cómo es que aquellos pueblos paganos a los que nunca les ha llegado la palabra guardan la ley? ¿Por qué? Porque está en la ley moral, no la ley. ¿En dónde está? Pero ¿dónde? ¿En dónde? El alma. En la conciencia. En la conciencia. Entonces, por eso ellos saben que matar es malo, que robar es malo, que adulterar es malo. ¿Cómo? Si nadie les ha hablado de la palabra de Dios, porque Dios mismo lo pone. Y entonces por eso decía, aquellos que son sin ley, pero obedecen la ley, ¿no serán ley delante de Dios y delante de sí mismos? ¿No serán justificados? Bueno, no por la ley, obviamente, ¿no? Pero serán tomados conforme a la ley. Pero lo único que te salva, seas pagano, no cristiano, sí, obviamente no, judío o lo que tú seas, es la fe. Nunca la ley. Por eso volamos al 28 de Romanos, ¿no? Que dice, ya lo perdí. ¿Ustedes sí lo tienen ahí a la mano? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso, todos, en toda época, desde siempre. Porque Abraham, que es ¿por qué les digo esto? Porque mucha gente dice que, bueno, eso aplica para el Nuevo Testamento o aplica para el Antiguo Testamento. Esto ya no es para nuestros tiempos. Y hay que tener mucho cuidado porque de ahí salen dos cosas, el legalismo o el libertinaje, ¿no? Por querer justificar, ¿no? las obras de la ley o no querer justificar o por querer decir, yo estoy en el tiempo de la gracia, así que nada de la ley me ata. Y eso te puede llevar a un libertinaje espiritual. ¿Por qué? Porque la ley se hace perfecta a través de la gracia, ¿no? Entonces Cristo hizo perfecta la ley, la cumplió al pie de la letra y entonces ahora nos da la capacidad a nosotros ¿de qué? De obedecerla. No nos da la capacidad de que ahora ya bríncatela. Como ya Cristo la cumplió, tú ya no la cumples, ya no es necesario, ¿no? Los mandamientos ya no los vas a cumplir. Ajá. Y así mucha gente dice, no, es que eres muy legalista, estamos en el tiempo de la gracia, no en el de la ley. Pero cuando lo sacas de contexto, entonces dices, bueno, pero ahora Cristo me da la capacidad de vivir conforme a sus mandamientos, pero como resultado de mi fe, no como un requisito para salvación, sino como un resultado de mi salvación. Una persona salva totalmente tiene que vivir de una manera distinta a una persona no salva. Pero si tú vives como un inconverso, se duda de tu conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, caray, ¿no? ¿Cómo? No hay diferencia, ¿no? Ahorita les digo por qué. Si se me olvida, me acuerdan. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es básico, ¿no? Es básico, por gracia, no por obras. Pero acuérdense que las obras, ¿cuáles obras se refiere? ¿Se acuerdan que les dije? Hay que diferenciar siempre cuando hable de obras, fíjate bien en el contexto a qué obra se refiere. Cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿a qué obra se refiere? ¿A las obras de la ley o a las obras de la carne? No. ¿A las obras de la ley? De la ley. Ajá. Sí, porque las obras de la carne, pues no. Entonces, pero fíjate, aquí tendrías de que presumir. Ajá, tendrías de que presumir si son las obras de la ley. Pues es que yo, exactamente. Más adelante dice todo su currículum. Yo podría, o sea, tengo. Y cumplía con la ley y todo, ¿no? ¿Y por qué no las obras de la carne? ¿Por qué? Porque hay quienes usan este versículo para decir, ya ves, no importa lo que yo haga, de todas maneras soy salvo. ¿Está bien utilizado? No. El fin de semana me voy reparando y el Ajá. Porque es que no es por obras.
pero está sacado de contexto, porque las obras a las que se refiere Efesios es la ley. No es por todo, en otras palabras, tú eres salvo por la gracia de Dios, ¿no? Por un favor que no mereces, porque Dios te lo da. Solamente ¿cómo? Confía en Él, cree en Él con todo tu corazón y Dios te da la salvación. No es por ningún mérito tuyo, en otras palabras. Pero no se refiere a de, tú síguele dando vuelo a la hilacha, de todas maneras eres salvo. No, no dice eso. Ahí están sacándolo de contexto, están refiriéndose a las carnes, a la obra de las carnes, de tus acciones que tú haces. Ajá, pero a tus apetitos carnales. No se está refiriendo a tus méritos, sino a tus apetitos. Y aquí no se refiere a tus apetitos, se refiere a tus méritos carnales. Por eso es bien importante que cuando veamos cada palabra la meditemos a ver, sí, pero en contexto a qué. Incluso cuando nos encontramos la misma palabra en español y la buscamos en el original, luego no son las mismas, ya lo hemos visto. Entonces es importante que meditemos en esto porque recuerden que estas cartas, tanto Efesios como Romanos, son doctrinales. ¿Quieres tener una sana doctrina? Estudia estas cartas, pero estúdialas bien, con honestidad, con sinceridad, ¿no? Ok, entonces vamos a... ¿Por qué puse esto? Dios habla hoy en el versículo 3. Pues la escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ajá. ¿Qué fue lo que Dios tomó en cuenta? La fe, nada más la fe. Es lo único que Dios te toma en cuenta. Tú no puedes llegar sin fe. Tú puedes llegar sin obras. Aunque pongo un, como entre paréntesis, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién llegó sin obras delante de Dios? ¿Sí? ¿Quién llegó sin obras? El ladrón llegó sin obras, ¿no? Bueno, pero ese era un caso. No dudo que haya más casos, ¿no? De gente que gracias a Dios se arrepienta. Sí, que digan, pues siempre sí quiero. Bueno, ajá. Y es que hubo uno que no creyó y uno que sí creyó. La Biblia, la palabra es panamericana. Pues, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad. A mí me gusta porque la Biblia, la palabra hispanoamericana, siempre pone la salvación como amistad con Dios. Justificación lo pone amistad con Dios. O sea, es mi amigo. Decía Katy, ¿no? Que un conocido del otro bando y que quién sabe qué, y ellos sí sienten mucho porque fulano es mi amigo, sutano es mi amigo. Entonces imagínense nosotros que digamos, o sea, como cuando se hablan y le llamó amigo, ¿no? Y le llamó amigo. Ya leímos esto. Ahora Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No, aquí está fácil. Pero como tenemos la palabra obra, la vamos a analizar, porque aquí no se refiere a las obras de la carne, no. Se refiere, fíjense que tampoco se refiere a las obras de la ley. Miren, aquí vamos a ver que obra se tradujo de una sola palabra, de la palabra ergazomai, que significa laborar, trabajar como tarea, ocupación, estar dedicado a o con. O sea, ya ven cómo no se refiere tampoco a la ley. Se refiere a alguien que trabaja, a un empleado. Es como las obras de las que está hablando, es la consecuencia de tu fe. Pero aquí todavía no, ¿eh? Todavía no habla de esas. No. De hecho, en Efesios, en el capítulo 10, sí dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que estuviésemos en ellas. Ahí ya son resultado de tu fe. Ajá. Santiago, cuando acusa a los cristianos de no tener obras, sí se está refiriendo a las obras del fruto de la fe. Así se está refiriendo, ni siquiera a las de la ley ni a las de la carne, sino a las obras del fruto de la fe. Y si dice que una fe sin obras está muerta, porque las obras son lo que certifica tu fe. Entonces aquí está hablando, como estamos viendo trabajar todo eso, está hablando sobre, ¿cómo se llama? Los rituales. Ajá, bueno, en los judíos, pero ¿cómo lo aplicaríamos para nosotros? O sea, porque obvio se entiende que le estaba hablando también a los judíos, pero
La carta está escrita a los romanos. Ellos no entendían de los rituales judíos. Ellos, ¿cómo podían entender que trabajaban para su salvación? Porque eso es lo que está diciendo. Tú trabajas para ser salvo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos predican para ser salvos. Ajá. Así lo ven ellos. Sí. O sea, yo salgo a predicar porque es un mandamiento de Dios y porque quiero heredar la tierra, porque para ellos la salvación en el cielo no existe, sino que existe aquí en la tierra. Pero entonces ese sería como el sinónimo de la salvación de un testigo de Jehová. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues entre más prediquen, por eso tú los ves que los corran, los insulten, llueva, truene, relampaguee, ellos van y tocan puerta por puerta. ¿Por qué? No importa si hay salvos o no, eso no les importa a ellos. Ellos lo que les importa es que hagan la obra. Si hay salvos o no, no hay problema. Pero ellos dicen, yo estoy haciendo y ganándome mi salvación. Entonces, si eso hacen y si así se tratara, entonces cuando ellos llegan, el mérito sería totalmente para ellos. Sí, porque Ajá. Realmente el Señor Jesucristo no... Yo no te regalé nada. No te regalé nada, tú estabas trabajando, tú estabas ocupado en tu salvación, que no tiene que ver cuando Pablo también ahí en Hebreos dice que se ocupe cada uno de su salvación, no es eso, es que hay que leer los contextos, no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, me voy a regresar, pero al que obra, o sea, al que está trabajando, al que está laborando, al que está ocupado en esto, ¿qué dice? No se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué es gracia? Ya lo vimos, un favor inmerecido, ¿no? O sea, tú no me haces un favor a mí si me pagas lo que yo ya trabajé. Nosotras, el obrero es digno de salario, ¿no? Sandrita y yo hacemos los monederitos que ya les hemos presumido, ¿no? Entonces, cuando yo se lo doy a Katy y Katy me da, ¿no? Digo, cuesta 100 pesos y Katy me da 100 pesos, no me los está regalando, me está pagando mi trabajo, yo le estoy vendiendo algo y ella me está dando algo a cambio. Pero la gracia no es eso. Ajá. La gracia es que yo no doy nada y tú aún así me lo das. Ujú. Entonces yo no doy nada para ser salva, pero Dios aún así me da la salvación. Entonces, por eso es inmerecido. Porque yo lo que merezco, ¿qué es? Porque no lo devengué, pues. El infierno, Sí. la muerte eterna. O sea, a veces no somos tan conscientes de que eso es lo que merecemos. Entonces aquí es las obras de nosotros, hablando de Sí. nosotros, Esa obra que se Aquí refiere a la sería- obediencia. el que yo voy y hago, trabajo y hago, o sea, Sería pero mi vida para no cambia nada. no tanto eso tampoco, porque sí puede cambiar tu vida. Por ejemplo, alguien que cambie de religión, cambia de vida. Pues Kenny nos decía, no, alguien que se hizo musulmán. Obvio, ya no hace lo que si antes era católica, su vida dio un giro muy grande, porque antes hacía unas cosas y ahora hace otras cosas. Pero pasó de no ser salva a tampoco ser salva. ¿Por qué? Porque pasó de religión a religión. Entonces, fíjense que estas obras, para que se nos hagan más fácil en nuestro tiempo entenderlo, nos está hablando de religiones. ¿Qué es lo que hace la religión? Piensa en la de cualquiera. Por ejemplo, los musulmanes, ¿qué hacen para ser salvos? Orar, Yo no sé, por eso les pregunto. en dirección al- ¿No saben? No, si no saben, cuenten algo que sí sepan. Orar todos los días en dirección a la Meca. No lo sé. Los del Islam, los del Islam. Su Corán. El Corán, ¿no? Al Corán. Bueno, por ejemplo, estos que los terroristas estos no son musulmanes Sí. y hacen eso para su Dios, ¿no? No tienen que leer en el idioma original, no lo pueden Ándale. leer en español, tienen que aprender el idioma. Bueno, entonces están haciendo ahí méritos, ¿no? Sí. ¿Qué otra religión? Y ellos están obrando, ¿verdad? Ajá. Para recibir una salvación. Según Pero no la van a recibir. Todo el mes ayunan en el mes de abril. Otro ejemplo, ¿qué otro ejemplo? Otra religión. Los católicos, ¿qué hacen para ser salvos? ellos piensan, como sabemos, los católicos piensan Van a que misa, tú por que tú ejemplo, te ganas- ¿no? Ajá, que tú te ganas la salvación por Van a tus misa. obras. Van a misa porque yo ya cumplí, ¿no? Hacen la visita de la chica, no sé qué. 7 casas, ¿no? Ajá. Ya vimos que los testigos de Jehová salen y predican, ¿verdad? Tocan casa por casa. Y nosotros como cristianos, ¿qué podríamos estar cometiendo? El error, porque se supone que no deberíamos de hacerlo. Pero ¿qué error podríamos estar cometiendo en donde nos estemos empleando pensando que
que estamos Pues, ganando el nuestro... error más grande- no, el error- La iglesia, el ¿qué? error más grande es que tú actúes haciendo lo que Dios te dice, pero tú piensas que con eso tú ya te puedes Está creyendo Ajá. que ya con eso vas a- Ver algo más práctico. Lo que hace la iglesia. Servir, ¿no? Servir, ¿no? Tu ministerio, ajá. Orar, ¿no? Ay, tengo que orar. Bueno, sí, o sea, sí, pero en otra actitud, ¿no? O sea, en otra actitud. Pastor, no tienes que, porque si tú tienes la fe y el amor y todo, no Lo tienes haces que. por amor. Claro. Y bueno, A veces podría ser también tu conocimiento, ¿no? Que tú puedes entender y decir todo eso, pero realmente no, ¿cómo se llama? ¿no aplicarlo? No. Realmente a veces te dejan, porque te preparaste, tomaste un curso para pastor. Ajá. Ahí, o sea, tomaste un curso y ya fui y todo eso. Ya tengo un mérito. Ándale, o sea, Ajá. pero muchas veces no somos espirituales, ¿no? O sea, no tenemos No la sería el ejemplo. oración, la palabra, o sea, yo la sé, yo veo la teoría, pero no la práctica. O sea, por ejemplo, lo que te quiero dar a entender es que por tu preparación tomaste ese curso y ya te hicieron pastor porque ya tú eres pastor, pero no por voluntad de Dios, o sea, porque también el pastor... Bueno, pero ese sí ya sería otro tema. Más bien aquí sería como que yo estoy haciendo esto y ya me merezco esto. Ajá. Ajá, sí, bueno, sí entendemos que obvio hay cosas en tu vida que son voluntad de Dios y hay cosas que no, pero aquí son los méritos que haces para ganarte algo y ya no sería un favor. Por ejemplo, ahora que Ernesto ahí en su trabajo, ustedes saben que no han sido justos los jefes, siempre han sido muy injustos con él, pero bueno, Dios le ha mantenido en su corazón que él debe seguir trabajando, ¿no? Entonces ahora dice Ernest que fue y pidió un aumento, porque desde que entró nunca le han aumentado. Entonces fue y le dijo, oiga, necesito un aumento porque ya no me alcanza. ¿Cuánto tiempo? Y entonces, 8 años. Y entonces le dijo la jefa, no, ¿qué crees que ahorita no podemos? Le dijo al jefe y el jefe dijo, ¿qué crees que ahorita no podemos? Estamos muy tronados. Y entonces, como Ernesto trabaja en un edificio, entonces dijo Ernesto, bueno, ok, ellos no pueden, entonces voy a hablar con los dueños del edificio para ver si de parte de ellos pueden ayudarme, ¿no? A subirme un poco el sueldo. Entonces se dirige con los dueños del edificio, bueno, de los departamentos de ese edificio, y entonces la respuesta de los dueños de los departamentos es reclamarle a los jefes por qué no le han subido el sueldo a Ernesto durante tanto tiempo, ¿no? Entonces ya, reclaman esto y le dicen a Ernesto, ¿pero por qué te fuiste a quejar? Y le dicen, es que yo no me fui a quejar, o sea, yo solamente le expresé mi necesidad, tengo una necesidad, me hace falta más dinero, si usted no me lo puede dar, pues yo dije, a lo mejor ellos pueden, ¿no? Y entonces, no, pero acuérdate que hemos sido muy generosos contigo. Y entonces yo le dije a Ernesto, no. Generosidad es que ellos te regalen el dinero. Pero no te lo regalan, tú lo trabajas, o sea, es el resultado de tu trabajo y aparte mal pagado, ¿no? O sea, ni siquiera está bien pagado. Pero es diferente. Les pongo este ejemplo para que veamos, o sea, ¿qué es la gracia? Gracia sería que llegara, por ejemplo, de su sueldo le regalaran más. Exacto. Eso es generosidad, ¿verdad? Pero no le dan más, al contrario, le dan menos. Entonces es lo mismo que nosotros no podríamos decirle a Dios, dame lo que me toca. Si le dijéramos a Dios, dame lo que me toca, me manda al infierno. Porque eso es lo que me toca, irme al infierno. Entonces Dios no me da lo que me toca y me da un favor no merecido. Es la gracia. Ajá, porque entonces, si no sería salario. ¿Salario qué dice? Pagar por sus servicios, sea bueno o malo. Pagar por sus servicios es un premio, es una recompensa, un galardón, un jornal. Eso es un salario. Entonces, Dios no te da ni te premia, ni te recompensa, ni te da galardón, aunque luego después vamos a entender en contexto por qué habla de galardones más adelante. Pero no tiene nada que ver con la salvación. Tu salvación no es un galardón, ¿eh? Tu salvación es un regalo. Ajá, que es muy diferente. Ciertamente cuando tú ya eres parte de la familia, entonces ya entras, te lo voy a poner así, estás fuera del sistema, ahí prende la torre, o estás dentro del sistema. No puedes aplicar las mismas reglas para cuando eres o no eres, ¿no? Por ejemplo, que viniera mi vecinita y me dijera, dame mi domingo que me toca.
Dame mi domingo. Oye, pues tú no, ni mi hija, ni mi nieta, ni mi sobrina, ni nada. ¿Por qué te voy a dar domingo, no? Pero que viniera y me lo exigiera, ¿no? No es que nosotros le exijamos algo a Dios, pero es más lógico que cuando viene un hijo y te diga, mamá, ¿me puedes dar mi domingo? Que tú se lo des, a que se lo des a un extraño, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos cualquier favor a Dios, es diferente estar dentro o estar fuera. O eres hija o no eres hija. Si no eres hija, pues él no es tu papá. Como, ¿por qué te tiene que dar? Ajá. Como si ve con tu papá y que te dé, ¿verdad? Pero si eres hija, puedes entonces ir con tu padre y entonces el padre sí te puede decir, a ver, hija, obedece y te doy esto. Pero ya eres hija. No es antes de que fueras hija. Ya eres hija. Y entonces el Señor es cuando le da las bendiciones a Israel, ¿no? Si me obedeces, te va a ir bien y te va a prosperar y todo eso, pero si me desobedeces es, ¿pero a quién se lo dice? A sus hijos. A su pueblo, no a los extraños. Entonces aquí estamos hablando de que para empezar hay que ser hijos, para empezar, ¿no? Entonces tú no recibes como salario la salvación. Ahí hay un grave error. Sí puedes recibir un galardón de parte de Dios, sí, pero eso es después de que seas salvo, no antes. Después de que seas hija. Ajá, el galardón viene después. Sí. O Ajá. sea, la salvación es- Pero si tú piensas que el galardón es la salvación, estás equivocada. O sea, la No, salvación es no. gracia. Ajá, totalmente. La salvación empieza por fe y luego, ¿qué les dije? Continúa con fe y se termina con fe. Así debemos de entenderlo. Yo soy salva, yo puse mi fe en Jesucristo para seguir siendo salvo. Tengo que seguir creyendo. Fe. Y para terminar hasta el último instante de mi vida, fe. Por eso ¿No? dice el Señor Jesús, pues, que cuando regrese hallaré fe. Ujú. ¿Y para qué sirve la ley? Porque ya también lo dijimos en los capítulos anteriores, que no es como que la ley fuera inútil o inválida. No, ¿Para qué señala sirve la ley? Lo que es pecado. Exactamente, la ley te muestra o te saca a la luz lo que está mal. La ley te lleva a la necesidad de reconocer que necesitas un salvador. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas fe para entonces, bueno, ok, ahí está Cristo que cumple todo, tú tienes que creer, porque ¿a poco has visto a Cristo? ¿A poco viste su muerte? Nunca. Si los que vieron no creyeron. Ahora imagínate, nosotros no vimos nada, ni sus milagros, ni escuchamos sus sermones, no vimos. ¿Y qué necesitamos entonces? Ajá, creer por fe. Ajá. Bueno, le continúo. Dice, pero al que obra no se le cuenta como salario. Ya dijimos que el salario, ¿qué era qué? Retribución. Una recompensa, ¿verdad? Un galardón. Dice, el salario no es gracia. Con lo que les decía, tu salario no es generosidad, es mi salario. No me estás regalando nada. Ajá. Y dice, sino que como deuda, precisamente como lo acaba de decir Katy, es algo que se debe. En el diccionario Teller lo dice como algo que es justo o legalmente debido, ¿no? Te vendo algo, págame lo que es justo. Te trabajé, págame lo que es justo, ¿no? Y en el otro diccionario Mons dice la obligación de lo que se debe. O sea, como si Dios tuviera la obligación, ay, estoy en deuda con Wendy, porque ha hecho un montón de cosas para ser salva y yo no la he salvado. O sea, ¿cómo crees, no? O sea, no, para nada. O sea, yo soy salva por misericordia de Dios, por gracia de Dios. Ajá. La gracia y la misericordia que sabemos que va de la mano. Entonces vamos en el versículo 5. ¿Ya pasamos el 4? ¿Cuándo? Ni cuéntame. Ese que estamos acabando. Sí. Pues sí. El 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y luego encontramos en la primera parte, al que no obra. Es la misma palabra, pero en negativo. Ajá. No obra, entonces, no trabaja, no está laborando, no se dedica en su salvación. Fíjate que contrario a lo que las religiones te enseñan, lo que Cristo te enseña es que tú no puedes trabajar para tu salvación. Y en todas las religiones te van a enseñar todo lo que tienes que hacer para ser salvo.
todos los ritos que tienes que cumplir para salvación. Como apenas pasó en las noticias que en la India se ahogaron, ¿no? Apenas, no sé si fue ayer. Sí, en la India estaban haciendo un rito de purificación, lo que sería en equivalente a la salvación. Ajá. Y como ha habido desbordes, se ahogaron varias personas, apenas. Ellos tienen ese rito como un tipo bautismo, y no se ven ahogados, pero ayer o antier se ahogaron. Fue un accidente, ajá. Pero bueno, eso es lo que enseñan las religiones. Pero Cristo, lejos de enseñarte eso, te enseña que no hay cosa alguna, humanamente hablando, que tú puedas hacer para ser salvo. Entonces, tú serías esa persona al que no trabaja. ¿Cómo? No vas a hacer nada para... Ay, si todo quieres que Dios te lo dé. ¿Quieres que tu salvación te caiga del cielo? Pues sí, sí. O sea, porque la gente se asombra de que tú no haces nada. Incluso cuando tú confías cuando tú confías en Dios, ¿no? Que dices, por ejemplo, está el caso de Katy, ¿no? Que decíamos, y que decíamos, Katy, no hagas nada, confía en Dios. ¿Y qué diría? Muévete, ¿no? Otra persona, muévete, mamacita, búscale. Ve, y no. Y ahorita menos, ya no puedo mover nada. Ajá, entonces... Pero también es que ni siquiera la buscamos. O sea, exacto. fuera. O sea, porque Dios es el que nos busca. Ah, exactamente, o sea, tú estás buscando la salvación, pero en dirección desconocida, opuesta, dimensión desconocida. Pues sí te vas a la dimensión desconocida, porque imagínate que yo te dijera, acá está la central de abastos, ¿no? De aquí de Ecatepec, porque hay muchas, y yo dijera, voy a la central, para allá, pero la central está acá. Sí, pero yo quiero ir a la central, voy para allá. Es lo mismo con la salvación. O sea, con la salvación te digo, la salvación está en Cristo. Ah, no, pero yo quiero hacer esto. Ah, pero yo quiero hacer... Y así le hace la gente. Pero cuando Dios, por eso dice, vimos en el capítulo 3, nadie busca a Dios. Aunque dicen que sí. Dicen, yo andaba en mi búsqueda de Dios. Y sí podríamos decir, yo te podría decir en ese sentido que yo buscaba a Dios, en el sentido de que pues buscaba cómo ser salva. Porque tenía miedo, porque yo sabía que andaba en pecado. Y entonces al saber que estaba en pecado, yo tenía miedo que viniera Cristo y yo me fuera al infierno. Sí había ese miedo en mí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo buscaba a Dios y yo caí en la conclusión de que nos iban a hacer un examen de la Biblia. Y me puse a leerla. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahí fue donde encontré, donde pude ver a Cristo. Pero bueno, aún así yo estaba equivocada. Y estaba pensando que cuando llegara así como en el examen, ¿no? Inciso A, B, C, y a ver cuántas pasaste y a ver si paso. Y es que no, yo decía, viene Cristo, yo ni la Biblia he leído. Entonces, no es por lo que tú estés trabajando, no debes de ocupar todos tus recursos para ser salvo. Realmente lo único que tienes que hacer es creer. Y la salvación es gratuita, pero creer en verdad, con un corazón arrepentido. Un corazón honesto, sincero, dice. Contrito y humillado. Ajá. Ok, Dios habla hoy, dice, ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Nueva Biblia Vida dice, quien trabaja recibe su paga no como un regalo, sino como algo que se ganó. Y la traducción lenguaje actual dice, ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. Sí, claro. Si tú no me pagas la bolsita que te vendo, me la debes, ¿no? Así que ya págame. 5, dice, más al que no obra, ¿ya habíamos visto eso? Lo leí yo, ¿verdad? Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí vamos a ver una palabra, impío. Aunque creo que ya la habíamos visto, pero la verdad es que tenía duda. Impío, ¿qué es un impío? Es un irreverente, un malvado. Y el diccionario de ayer lo dice que no tiene temor reverencial a Dios. A mí me llamó la atención porque ahí fue de donde Pablo sacó el de no hay quien busque a Dios, ¿no? Y todo esto. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no tienen discernimiento. Dice, ¿no? Que no hay temor en nadie. No dice que algunos sí temían a Dios y otros no temían a Dios, sino que ¿se acuerdan que dijimos esto también que es bien importante, que cuando en el capítulo 1 decía de los pecados, podrías tener uno o todos los pecados, pero estabas en la lista, sin lugar a dudas estabas en la lista, pero en la lista de Romanos 3 estás en todas, dijimos eso.
O sea, no es que aquí sí y aquí no, sino en todas. Estás en que no eres justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron, o sea, ahí estamos. Todos somos unos inútiles, todos hacemos lo malo, Mentirosos. todos somos un sepulcro abierto, todos engañamos, ¿verdad? Todos somos venenosos, todos tenemos la boca llena de maldición, nuestros pies se apresuran a derramar sangre, hay quebranto y desventura, o sea, le hacemos daño a la gente, maltratamos a los demás, causamos desastres en nuestra propia familia, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está, Salmo 36:1. Entonces, ¿quién no tenía temor de Dios? ¿Algunos? ¿O todos no teníamos Toda temor? la gente. Todas las personas. Entonces, fíjate que un impío es alguien que no tiene temor de Dios. ¿Quiénes son los impíos? Malos, Todos somos malvados. Todos. Todos. Malicuentes. Somos, ¿qué? Malincuentes, dice Katy. Impío es un irreverente que no teme a Dios y todo lo que somos venenosas, causamos destrucción, somos injustas, somos unas desviadas, ¿verdad? Unas desviadas. Dice, más el que no obra, o sea, esa persona desviada, irreverente, impía, no está haciendo nada para salvarse, pero sí hizo algo, dice, sino que cree al que le justifica, al único que tiene la capacidad de justificar. Y que no es el Papa Juan Pablo II, ni ahorita el Francisco, no, o sea, es Jesucristo, es Jesucristo. Jesucristo justifica al irreverente, al que no tiene temor de Dios, al malvado, ¿verdad? Al venenoso. Jesucristo justifica, y eso éramos todas. Y no podemos Éramos. decir que no. Ujú. No podemos Aquí decir se aclara, ¿eh? Ajá, O y aquí sea, o sea, muchas veces podemos decir, ¿cómo Dios va a justificar a un, ¿cómo se llama? De esos que violan a los niños. Pedófilo. Un pedófilo, o sea, dice, algo horrible hace, es un perverso, ¿no? Pero Ajá. pues Dios, para él no hay pecados ni muy grandes, ni pecados pequeños. Pecado, y se arrepiente. Y obvio que causa calamidades, porque imagínate un violador de Es como niños, Pablo, ¿no? destruye Cuando- vidas de niños. Sí. Es como Y de la Pablo, familia. cuando lo veíamos todos, y es que no me quiero acercar a él. El mismo sacerdote le dice, Señor, pero es que sabes quién es Pablo, o sea, él es Sí, más. Ananías, ¿no? Ajá, Ujú. dice, es que él hace esto. El re malvado, dice. Ajá. Pero él ya era, Pero Dios le dijo, ve. pero él ya era salvo. Ya. Ya era salvo. Entonces dice, su fe le es contada por justicia, otra vez, igual que Abraham. Entonces, ¿Abraham era un impío? No. Ah, sí. Sí. Perdón. Sí, totalmente. Abraham era un impío. Abraham era un pagano, Sí. sí. Y Dios no lo llamó por Se bueno. equivocó varias veces. El haber Ni a dicho, nosotros. ella Ajá. mi esposa no fue una vez, sino fue dos. Sí, 2 veces, y su hijo también. Sí. Dice, Dios habla hoy. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. La Nueva Traducción Viviente, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Ajá. Y bueno, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, nadie. Ellos- Claro ahí, o sea. Nadie, ellos fueron justificados por fe. Por fe, cuando no lo entiendes piensas que ellos fueron justificados por la ley, pero no es cierto. Todo el tiempo fueron justificados por fe, porque creyeron. Y obvio, como creían, luego fueron obedientes. Obvio, vivían como salvos, como debemos de vivir nosotras, no como impías, sino como personas que han sido justificadas. Perdona. ¿Sale? Entonces, bueno, me voy al versículo 6, ya casi termino. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventuranza, esta es una palabra conocida, es una beatificación. Aquí dije, pues ¿se acuerdan cuando los católicos beatifican? Ya entonces los hacen bienaventurados. Pero fíjense,
¿Quién es el que te hace bienaventurado? Pues Dios, ¿verdad? Es decir, atribución de una buena fortuna o dicha. O sea que es lo mismo, ¿no? Que cuando hacen santo a alguien, no, pues el único que me santifica es Dios, ¿no? Aquí lo mismo, beatifican a sus monjas, sus sacerdotes y no sé qué tanto. Ajá, pero no. Y luego el otro se está quemando en el infierno y acá lo llaman dichoso, ¿no? Dichoso el Juan Pablo, pero ahí el Juan Pablo ahí quemándose. Pues no, porque era un hombre malo y aparte nunca reconoció a Dios. Y luego una de las cosas que hizo él es atribuirse las promesas de Dios como él lo prometiera. No, o sea, sí te las puedes decir, eso me lo prometió a mí, eso sí lo puedes hacer, pero él, como si él lo estuviera prometiendo. Y no. El hecho de tomar el lugar de Dios, de llamarse él. El vicario de Cristo. Tomar el lugar de Cristo. ¿Quién le mandó ese vicario de Cristo? Sí, yo me acuerdo cuando dijo eso y a mí se me revolvió la panza. Sí, Juan Pablo II dijo, y yo estoy aquí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dije, ándale. Ándale, chiquito. O sea, como dices, como si la dijera. ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Fíjense que ayer tenía que terminar de tejer unos monederitos, ¿verdad? Entonces, para entretenerme, dije, voy a buscar algo para ver, quería ver como un documental o algo, ¿no? Pero ahí me salió una película de Edir Macedo, ¿sí saben quién es él? Es el fundador de Pare de Sufrir. Y entonces dije, ¿será? No será. La vi. Y bueno, la película, si tú no sabes quién es Edir Macedo, piensas que es un súper cristiano, la verdad. Porque te lo ponen ahí como muy amante de Dios, ¿no? Pero si también no sabes la palabra, te das cuenta que él todo el tiempo quiso hacer obras y obras y obras. Y bueno, ahorita ya se enriqueció, ¿no? Bárbaramente. Pero él te lo ponen ahí como que él incluso quería, desde que supuestamente él entrega su vida a Cristo, que tiene su encuentro con Cristo, él quería salvar, pero así decía, no decía yo quiero predicar, yo quiero salvar almas, decía. Y decías, como si él lo hiciera. Ajá, es que yo quiero salvar, y entonces va a su iglesia y le dice, porque él sale de una iglesia cristiana, y va a su iglesia y ahí en la película, obvio, pues te los ponen como bien malos, ¿no? Los de la iglesia cristiana que nunca lo comprendieron. Y entonces dice, es que yo quiero dejar mi trabajo y dedicarme por completo al ministerio. Y entonces el pastor, según la historia que él cuenta, le dice, no, tú no estás listo, tú no tienes el don. Tal vez pueda ser para otra cosa, pero tú el don de pastor no lo tienes. Entonces tú sigue trabajando, no dejes de trabajar. Y entonces él resulta que se pone en una escena, él va, se hinca aparte, está llori y de repente se empieza a reír como loco, porque ya Dios le habló y le confirmó que sí, lo iba a respaldar. Y entonces deja la cobertura de todos para convertirse en ahora dicen que es el papa de la Iglesia Universal, de la Iglesia Universal de Pare de Sufrir, ¿no? Entonces, pero precisamente es eso, o sea, al final de cuentas, cuando tú no tienes, no comprendes la gracia, el perdón de Dios, que tú no tienes que hacer nada para ser salvo, entonces siempre vas a vivir una vida así y vas a caer en una religión más, en cualquiera, porque ahí hay muchos que defienden al Papa, muchos defienden a Edith Macedo, muchos defienden a John Smith, hasta los que supuestamente son evangélicos, ¿no? A la Elena White, ¿no? A Elena. Bueno, no es Elena White, Helen White. Ajá. ¿Qué? Vamos en el 6. Ya dije bienaventuranza. Ajá. Y atribuir, que creen que es una palabra que aunque no la hemos visto tal cual, pero ya la vimos. Esa de atribuir es tomar o sacar a cuenta. ¿Se acuerdan que ya vimos esta palabra como sacar inventario? Ya la vimos en el anterior, creo. Hacer cuenta. ¿Se acuerdan que les dije que es algo real, no ficticio? O sea, si tú tienes un inventario, pero no de números rojos, sino de números reales, ¿no? Porque si no, inventario de qué tienes, ¿no? No tienes inventario de nada, sino que vas a sacar un inventario no de cosas ficticias. Entonces, fíjense, Dios hace bienaventuranza, no de cosas ficticias, sino con cosas reales. ¿A quién? A los que no tienen obras. ¿Cómo?
¿Qué tienes tú para ofrecerle a Dios? Nada. Nada. ¿Tienes fe? Entonces eres bienaventurada. No tienes, pero de verdad tienes que llegar sin nada, ¿eh? Sin nada. No tienes que llegar como aquellos que, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos enfermos, resucitamos muertos. Ellos llevan algo, Pero que son como trapos de inmundicia. pero llevan algo. Y tú tienes que llegar a Dios con un inventario vacío, vacío, sin nada, sin nada. Entonces, la palabra sin aquí es importante. Dice que es un espacio, es decir, separadamente o aparte de. O sea, lo que Dios te da a ti, la justificación que te da a ti, no tiene nada que ver con lo que tú has trabajado, con en lo que tú te estás ocupando. Es como aquellos que, por ejemplo, son maestros, ¿no? De primaria, secundaria, de lo que sea, y llegan con todo ese talento a la iglesia y quieren ser maestros de escuela dominical, ¿no? Es que yo sé que yo tengo el llamado, porque yo soy maestro. No. O el que son músicos seculares y quieren convertirse en músicos de alabanza. De cualquier cosa, o soy contador de manera, sin contar espacios separadamente o aparte de, sin tomar en cuenta ¿qué? Las obras. Tú eres salvo sin tomar en cuenta todo lo que tengas. Nada, no es de que, no, es que yo me acuerdo que desde antes yo tenía ese pensamiento, porque hasta que el Señor pues te va guiando a irlo conociendo cada vez más, y entre más lo conoces, menos eres. Entonces yo cuando tenía ese pensamiento, no, pero es que yo siempre buscaba a Dios. Es que yo desde mi interior, yo tenía la necesidad de Dios, y así lo contaba, a lo mejor a algunas de ustedes se los conté, ¿no? No, es que yo me acuerdo que yo desde niña, yo siempre buscaba a Dios. Yo no era ninguna irreverente. Y dice la palabra todo lo contrario, que yo sí era una irreverente y que yo nunca buscaba a Dios. Pero bueno, lo vas entendiendo poco a poco. Dios habla hoy. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Nueva Biblia Vida. David se refirió a estos al describir la alegría de la persona a quien Dios declara inocente sin haber hecho nada para merecerlo. Como el ladrón. Es como el pastor cuando dice que si estamos alegres y le decimos sí, dice, pues entonces tu carota. Hasta me acordé de eso. Si somos dichosas por ser salvas y luego no se nos nota, ¿no? Debemos de estar gozosas por la salvación. Nueva Traducción Viviente. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Y vamos a la última parte, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Fíjense para que encontremos lo maravilloso de estos versículos, que ya me voy a apurar, ya no me entretengan. Iniquidades. Iniquidades ya la vimos, ¿se acuerdan cuando vimos los que son sin ley? Inicuo, ¿sí? Inicuo, ¿no? Era inicuo y es anomia, que no tiene ley, porque nomos es ley, anomia, sin ley. Entonces alguien que vive en iniquidad es alguien que no respeta la ley. La viola, la transgrede, la infracciona. Entonces es alguien ilegal. Y dice, ¿en qué versículo vamos? En el 7. Bienaventurados aquellos cuyas violaciones, cuyas transgresiones, cuyas cosas que hacen sin obedecer a la ley son perdonadas. O sea, igual son palabras fáciles, pero fíjense cómo le dan más sentido a esta palabra. O sea, iniquidad, somos sin ley, somos unos desobedientes, somos ilegales, pero ¿y si tenemos iniquidades? Claro que sí. Pero dice, y fíjense, este salmo lo escribió David, ya saben cuándo, cuando pecó con Betsabé. Entonces, él tenía iniquidades, a él había violado la ley. Y entonces él dice, bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? Beatificado, bendecido, afortunado, dichoso, feliz, aquel quienes sus cosas que hizo sin ley son perdonadas. Perdonadas es enviar. Y yo dije, ¿cómo que enviar? Como remitir. ¿Cómo que enviar? ¿Se acuerdan del día de Yom Kippur? Del día de la expiación. Había 2 chivos expiatorios, ¿no? Uno moría y el otro era enviado lejos. Y el que se enviaba lejos, en simbolismo ¿a qué? Llevaba los pecados de Israel lejos, al olvido.
Entonces eso significa perdonar, que Dios envía tus cosas que tú hiciste violando la ley, las envía lejos donde Él las olvida. De hecho, lo dice en la escritura, no dice, si no me crees, hasta la más profundo del mar, del oriente al occidente. Y así. Ajá. ¿Dónde los vas a Y entonces sacar? cuando alguien dice, yo perdono, pero no olvido. No, es que no, es antibíblico. Ajá, es antibíblico porque el Señor dice que los envía lejos para olvidarlos. Tú tienes que enviar lejos esa ofensa. No la tienes que tener presente delante de ti. Bueno, eso nosotros. Pero nuestro Dios no es como que todo el tiempo, por ejemplo, si llega un adúltero o una adúltera, ¿no? Cualquiera de nosotros que llegara y todo el tiempo te estuviera viendo como la adúltera. Ah, ya vino la adúltera. Ay, aquí está orando la adúltera. O sea, no. O sea, Dios no te ve así. Es mi hija. Sí, Es la que yo compré, la que yo limpié. la que yo limpié, la que yo purifiqué, ¿no? La que yo he declarado inocente. Ajá, ya no es la adúltera, es la inocente. Me reí porque eso es lo que Satanás siempre te recuerda. Ah, sí. Tu pecado, pero tienes que recordar que ese pecado ya te ¿Y qué es un pecado? ¿Qué es un pecado? Delito. Es que ahí, como esos diccionarios que cuando buscas por ejemplo, buscas la palabra pecando, acción y efecto de pecar. O sea, ¿qué? O sea, no entiendo nada. Pues el Strong así lo traduce, pecar. Pues sí, pero no entiendo. Entonces esta deriva de otra palabra, jamaratano, ¿sí? Jamaratano, que significa errar al blanco. El diccionario Teyer dice perder el objetivo, errar, equivocarse, extraviarse, desviar el camino correcto, hacer o ir mal. Como lo que les decía, la salvación está para acá, pero tú vas para allá, Ajá. ¿no? Esos son pecados. Entonces, todo lo que haces equivocadamente en contra de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que te salves. Y todo lo que haces en contra de esa salvación es pecado. Es pecado, ¿no? Entonces, esas cosas que tú estás haciendo son cubiertas. Ujú. Son mandadas al olvido. Bueno, a Dios se le olvida todo lo que hiciste, no porque sea olvidadizo ni tenga Alzheimer ni nada de eso, sino porque Él al propósito, Él así lo designó. Él no quiere acordarse de todas las cosas que hiciste al violar su ley. No quiere acordarse de cómo tú no puedes cumplir la ley. No quiere. Dice que Él en su paciencia pasó por alto, ¿verdad? Nuestros pecados pasados. Y los pecados son cubiertos. Esta palabra se les va a hacer conocida. Epicalupto. ¿Es contraria a qué? ¿No le suena contraria a Apocalipsis? Sí, Y exacto. Apocalipsis es quitar el velo, descubrir. Y epicalupto es esconder, cubrir. Pero fíjense qué bonito porque el Señor, ¿qué es lo que hace que se cubra o qué es lo que revela? A sí mismo. En el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Ajá. Y aquí, ¿qué es lo que está cubriendo? Lo que no quiere que se vea, tu pecado. Como cuando Adán y Eva, ¿qué cubre? Su rebeldía. Su vergüenza, su desobediencia. Él la cubre, pero en Apocalipsis, Él descubre que se descubre, pero a sí mismo, no a ti, ¿eh? O sea, no descubre, ay, lo maravillosa que es mi iglesia. No. Él descubre lo maravilloso que es Él y lo da a conocer. Bueno, sigamos. Dice, Dios habla hoy. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Nueva Biblia Vida. Dichosos, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y olvidados. Y la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus culpas y aquellos cuyos pecados ha sepultado en lo profundo. Y el último, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y bueno, aquí no puse inculpa porque es la misma palabra de logizomai. Fíjense, ya esa palabra logizomai ya ha tenido 3 traducciones diferentes. Atribuir, inculpar y contar. ¿Ya vieron? Pero si se fijan es lo mismo. Es lo mismo. Se le atribuye, se le toma en cuenta o se le inculpa. Ajá. Ya sea, dice, para bien o para mal, haces un inventario, tienes buenos resultados o tienes malos resultados. En la atribución podría ser un buen sentido y en la inculpa sería un mal sentido porque se le está inculpando, ¿no?
pero aquí dice que no se le inculpa, ¿no? Entonces el varón a quien no se le toma en cuenta, no hay un inventario que diga, o sea, es como aquellos que dicen, voy a llegar con Jesús y él va a tener mi lista, tú hiciste esto. Eso no es cierto. No, porque justamente él murió para Ajá. que- Lo único que hay en tu inventario es fe en Jesucristo y todo lo demás ha quedado borrado. Ujú. Entonces, por eso la seguridad de la salvación. Les dije, cuando estudiamos Romanos, van a sentir libertad. Ujú. Pero no libertinaje. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Nueva traducción viviente. Biblia, la palabra hispanoamericana. Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Y la traducción lenguaje actual. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Y esta es una referencia al Salmo 32, nada más, ya se la saben. Juan 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí hay algo importante, fíjense. Yo cuando estuve estudiando la carta a los romanos, la estudié también a través de una serie de Chuy Olivares. Y bueno, ahorita la estoy reescuchando, ¿no? Porque me ayuda también para compartirles. Entonces, me llama la atención porque él mencionaba aquí que cubierto su pecado, que normalmente siempre así se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Con la sangre de los... Se cubría, ¿no? Pero hoy vemos que la sangre de Cristo borra nuestros pecados, es distinto, ¿no? Entonces, pero bueno, en cierta manera David estaba teniendo revelación de esto, porque David había pecado y conforme a la ley, él adulteró, y a los adúlteros se les sentenciaba a muerte. Bueno, claro que ayudaba que era el rey, ¿verdad? Y no lo iban a matar, pero él entendió que él era digno de muerte. Y él por eso dijo, y él sintió el perdón de Dios. Aún el profeta Natán, cuando le habla de su pecado y luego regresa y le dice, ha sido perdonado tu pecado, no morirás. ¿Se acuerdan que le dice eso? No morirás, porque significaba mucho, porque él sabía que al haber pecado era digno de muerte. Y entonces, acuérdense que el concepto de la salvación fue algo que se fue revelando progresivamente, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se sabe que iba y venía. Y en el Nuevo Testamento sabemos que el Espíritu vive en un cristiano. Es diferente. Entonces, algo que experimentó David fue eso. Por eso él dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Pues porque él sabía que él lo vio con Saúl. Cuando a Saúl se le fue quitado el Espíritu, un demonio le atormentaba. Y él perdió todo, enloqueció, simplemente Saúl enloqueció. Y David fue testigo de eso y él no quería que le pasara. Entonces, nosotras tenemos también testimonio de la palabra de Dios, de quienes han creído y de quienes no han creído, y nosotras podemos, pues, clamar a Dios por esa misericordia. Y la fe, que es más que suficiente, la fe auténtica. De verdad que la fe auténtica no necesita nada más que solo la fe para ser salvos. Vamos a darle gracias a Dios.